programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament. Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots. Buenos días, Domingo. Como siempre estamos aquí, siempre con personajes de primerísima fila. Y hoy tenemos al Eduardo Castro, que nos ha hecho un libro precioso, muy bonito, sobre la mujer en el flamenco. Que parece que había sido la gran olvidada, pero él, por decirlo de alguna manera, la ha puesto en su sitio, ¿no? Ha hecho un libro precioso. Nos da a ver que el machismo ha perjudicado mucho, sobre todo a las que son de las que vienen de origen gitano, pero bueno, el resultado es que ha hecho un libro estupendo. Y como cada semana, pues haremos nuestras preguntas de rigor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, estoy bien, a la espera de ese cuestionario. Venga, allá vamos. En las bellas artes en particular, incluidas la música y la danza, el papel de la mujer ha estado tradicionalmente relegado y oscurecido por el hombre. Bueno, esto será en tal caso más en el flamenco que en el baile tradicional, ¿no? Sí, eso es una regla casi general de la historia, pero en el flamenco sobre todo ha sido particular. Y dándose el caso de que el flamenco se ha transmitido generacionalmente por vía materna, sin embargo, los nombres de las mujeres han quedado postergados, casi silenciados y la mayoría de las veces bastante ensombrecidos. Hemos de entender que los cafés a los que no es posible negarles su poder de difusión del flamenco fueron los que hicieron el trabajo, diríamos, de pasarlo de boca en boca, ¿no? Sí, perdón, no entendí. Que los cafés donde se cantaba flamenco, se hacía flamenco... Ah, los cafés cantantes, sí. Los cafés cantantes, estos les tenemos que dar las gracias porque gracias a ellos, valga la redundancia, han llegado hasta nosotros. Sí, gracias a los cafés cantantes, en Granada también gracias a las cuevas del Sacromonte, que son lo que de verdad ha hecho tradicionalmente en Granada que el flamenco evolucione y se dé a conocer, no solamente a los aficionados, sino también a los turistas. Navarro y Pablo relacionan con sus nombres titulares un total de 95 cafés cantantes repartidos por toda la geografía andaluza, o sea que habría uno en cada esquina casi bien, ¿no? Sí, había en prácticamente todas las capitales, no solamente andaluzas, había muchos también en el resto de las ciudades importantes de la península, incluida Barcelona. Los cafés cantantes eran fundamentales porque el problema era que el cuerpo de baile era lo que se dejaba a las mujeres, porque era la nota de color, mientras que las dos cosas serias, la guitarra y el cante, estaba casi exclusivamente para los hombres. Sin embargo, Dolores Parrales, la Parrala, la cantadora más genial de todas las conocidas. Sí, y Molino Tajante dijo que cante granadino tomó cultura y desarrollo a partir de la creación de la primera zambra gitana de los nuevos tiempos. ¿Qué es una zambra? Para que lo entendamos todo. Sí, las zambras son en las cuevas del Sacromonte y la zambra tiene origen medieval y origen morisco, pero cuando llegan los gitanos al Sacromonte es cuando se conjunta la zambra tradicional antigua con el cante flamenco. Entonces, en el Sacromonte de Granada, las cuevas del Sacromonte, que son muy visitadas por todos los turistas, se organizan las zambras, llamadas zambras, en las cuevas. Hay varias famosas, normalmente con nombre femenino, la Golondrina, la de Rocío, la Cueva de la Rocío. Allí es donde a los turistas se les ofrece el flamenco, que ellos dicen, los que lo ofrecen, que es flamenco tradicional y flamenco serio,
no flamenco para guiris. No se puede hablar de flamenco como una manifestación artística primitiva, arcaica, sino que se trata de un fenómeno cultural relativamente moderno. ¿Por qué moderno? Bueno, moderno porque nace en la segunda mitad del siglo XVIII. No es medieval, pero es moderno. En el siglo XVIII es el siglo de la modernidad. Y nace casi en el último tercio del siglo XVIII como tal arte nuevo que conjunta, además del cante, la guitarra y el baile. Cristina Cruces es en uno de sus artículos, el flamenco dice que es un arte contemporáneo y así lo reflejan también Carlos Ríos Marín en su libro La identidad andaluza del flamenco. ¿Lo ves así tú? Sí, yo lo veo así. Cristina Cruces fue compañera de trabajo en el Consejo Audiovisual de Andalucía, pero es la experta número uno en flamencología en Granada. Ella es catedrática de antropología y su especialidad precisamente es el flamenco. Desde el punto de vista feminista, femenino y feminista, por eso le hace un visaje especial al flamenco de las mujeres. Y como tal compañera con la que he compartido muchas horas de trabajo, de conversación, he seguido sus pasos en este sentido a la hora de enfocar mi trabajo. En la colección del cante flamenco de Demófilo solo aparecen cantaores. El cante de las minas es prácticamente masculino. Eso me parece que es verdad, o eso parece, ¿no? Eso es verdad, no se ven mujeres en el cante de las minas. El cante de las minas y todos los cantes de Levante masculinos, ¿por qué? Porque los mineros sí eran hombres, Y claro, no había pero mujeres. en el cante ya no hay tanto. La cantadora principal por referencia, por antonomasia de la historia es la Niña de los Peines. En la actualidad, la cantadora principal que tenemos a su altura es Carmen Linares. Son mujeres. Ya. Claro que hay grandísimos cantadores en la historia del flamenco, pero las dos principales figuras da la casualidad de que han sido mujeres. Sin embargo, tanto Julián P. Martín como Ríos Ruiz solo incluyen dos mujeres, Mercedes la Sereneta y la Niña de los Peines. O sea, no incluyen mucho más. Sí. Y esta gente parece que también se ha fijado más en el flamenco. Pero tú te has fijado aún más que ellos, por lo que puedo ver. Bueno, yo he consultado, mi biblioteca creció mucho, mi biblioteca dedicada al flamenco, y he consultado prácticamente toda la bibliografía a mi alcance. Alguna me ha tenido que llegar hasta en una de las que pedí, me llegó de una librería de la India, Caray. nada menos. Es decir, que el rastreo que yo he hecho para formarme a la hora de hacer este trabajo ha llegado bastante lejos. Y son la mayoría de los libros desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad. Hasta prácticamente donde pongo yo el freno es en mi generación, que es la de Carmen Linares. Somos los dos, yo del 48 y ella del 50, creo recordar. Aquí dices una cosa muy bonita, casi es un verso. Valores vinculados al estereotipo femenino como la pasión, la sensibilidad o la consideración están más presentes en la identidad cultural andaluza que otros valores tradicionalmente asociados al mundo masculino. Bueno, abundas en lo mismo, ¿no? Sí, es que es una realidad. Eh, es una realidad, la sensibilidad artística está más cerca de lo femenino que de lo masculino. Se ha tenido casi siempre por lo de la dureza del hombre frente a la ternura de la mujer, cuando yo creo que en el arte y sobre todo en el cante no hay dureza ni blandez, ni ternura. Lo que hay es calidad, hay bondad, buen cante o mal cante. Hubo, no sé, recuerdo si fue Juan Carlos de Luna, que lo dijo, el cante, no hay cante chico y cante grande, lo que hay es cante bueno y cante malo. María la Jaca, la primera cantadora gitana y de Jerez.
y lo recuerda Demófilo, y aparece como tía María de la Jaca. En el tercero de estos cantadores de Cádiz, Núñez de Orando ni Fernando de Triana la mencionan en sus respectivas obras. O sea, todo el mundo se calla lo de la María la Jaca, por lo que veo aquí. Sí, no sé por qué, pero en una de las más antiguas de María la Jaca, era la que iba de Sanlúcar, creo recordar que era la que iba de Sanlúcar. No la encuentro ahora, Bueno, es pero si igual, no te lo has preocupes. leído bien. Sí, lo he leído bien. No te preocupes, no Eh, pasa nada. Me he puesto a señalar libros en las distintas personas, cantadoras, mujeres, bailadoras de todo tipo, pero curiosamente no encuentro lo de María la Jaca. María Bueno, la Jaca ya la tengo aquí delante. Sí, es la primera cantadora gitana de Jerez que se recuerda y por eso salía en Demófilo, que era una de las dos pocas que había, porque en la relación de Demófilo brillan también por su ausencia. la tía Salvadora, gitana de raza, se hizo famosa en su época gracias a sus cantes por tonás, donde la toná liviana de la tía la Salvadora sale en diferentes modalidades de palo. La toná yo no la conocía varios palos de flamenco, pero la toná que es muy antigua, La toná es una de las más de las bases, de las bases de los palos básicos del flamenco. o sea, es Eh, antiguo. Antiquísima. La sereneta, Fíjate que dime. en las referencias que hacen, que encontré de esta, la llaman gitana de raza. ¿Qué quiere decir gitana de raza? Es como un piropo, es pero gitana de raza, como si, en fin. Aquí en Cataluña, Hay quien dice que no existe la raza gitana, sin embargo es gitana de raza. bueno, sí que existe la raza gitana, es la raza calén o caló, como le llaman ahora. Sí, pero dicen que la raza hay una, única, la raza humana. Ah, bueno, Lo eso es demás, otra pues, cosa. es etnia, no es raza. Etnia, ahora se llama etnia. En el Sí, colegio le llamábamos raza, ¿eh? sí. La Sereneta, Mercedes Fernández Vargas. La Sereneta, afincada desde muy joven en Utrera, y Fernando de Triana dice en su libro que es el grado máximo del faraónico estilo del cante por soleá. Oye, ¿por qué le llaman faraónico? Pues todo eso viene, como es lógico, se decía que el pueblo gitano venía le llamaban los egipciacos en algunos momentos, venían de la India, pero a su paso por Egipto es cuando se quedan con los egipciacos. De ahí viene lo de faraónico, que quiere decir de calidad, antiguo y además tan bueno que es faraónico, lo máximo de Egipto. La Lola se va a los puertos, la Hila se queda sola, escrita en colaboración con su hermano Antonio. Esto viene de los hermanos, caray, no me acuerdo, Machado, Machado. sí. Es una obra escrita por los dos y firmada por los dos, Manuel y Antonio Machado. La María, la Mica, Ana María Vargas de Sanlúcar, a la que algunos atribuyen la creación del canto por caracoles. Ese no lo había oído yo en mi vida. Cante por ¿No? caracoles. Sí, Cante por caracoles. Es uno de los cantes que luego es muy jerezano, muy de Cádiz. Y viene de un cante que decía caracoles, caracoles. Ahora, ¿de dónde surge? De que alguien vendiendo caracoles, supongo. Pepa la Bochoca, Josefa Vargas, aunque todo el mundo la conocía por Pepa la Bochoca, creó el estilo de los afamados bochoques, encabezados por el tío Frasco, que mucho tiene que ver con el nacimiento de las pequeñas cantinas. Pero, a ver, ¿el tío Frasco qué era? ¿Pariente de la Bochoca o era su guitarrista? A ver, explícanos esto. ¿Y las pequeñas cantinas qué Pues son? esto era de Sanlúcar. Sanlúcar y está muy cerca, como sabéis, de Jerez, el triángulo famoso, Jerez, Puerto y Sanlúcar. Y bueno,
Yo aquí lo que encontré de los bochoques, el tío Frasco era el patriarca de una estirpe que decía que tenía mucho que ver con el nacimiento de las cantiñas. Las cantiñas son uno de los cantes que a mí más me han entusiasmado de oír. Y probablemente había uno que lo cantaba que era el de la Paula. El, mm, Esto es curioso que algunos cantadores llevan el nombre de las madres, de las mujeres, en su nombre artístico. Y entonces estos de la Paula cantaban las cantiñas que se llamaban de las mirri, y eran para las mirri. Todo esto es de Sanlúcar, es muy curioso. La mirri chica, la mirri grande, eran como terrones de azúcar cande. Eso era lo que cantaban mientras unas bailaban y otros cantaban. Y esto era en no es una cantina, una especie de venta que tenían entre Sanlúcar y el puerto. Y Ana María Vargas, tía María Lamica, era la que más quedó como para la historia, para pasar a la historia de, de esa época. Luego La hablas del... cantiña decía, el castillo han visto a las mirri en Zagalillo. ¿Qué es lo que suena? Los presidiarios con sus caenas, la mirri chica, la mirri grande, estaban hechas de azúcar cande. Son Caramba. letras muy curiosas. La sevillana María Maya, pero esta no tenía nada que ver con la de Barcelona. María Maya Heredia, gitana de rompe y rasga, estuvo amancebada, y eso de amancebamiento ya no existe en el nuevo Código Civil, con el mítico cantador El Fillo, y se hizo famosa por Soleares. El Fillo era como uno de los nombres clásicos, míticos, y era en el que se fijaban todos los que vinieron después. En el Fillo, como en otro momento, lo hicieron con otros. El cante flamenco no existe el gallo, escribe Quiñones y justamente por no tener la voz de la andonada puso en el repertorio unos soleares de primer interés. A ver, explícanos esto en 2 palabras, que lo pillemos todos. En donde está puesto para que yo lo encuentre, En la página 37. en la página 37, que ya la tengo delante. Es la Andonda, ¿no? Andonda, sí. Hablando de la Andonda. Bueno, la Andonda María Maya Heredia, como su nombre indica, por 2 veces, por tanto Amaya como Heredia son 2 apellidos bastante gitanos, pues no en vano está considerada como una de las mujeres más legendarias del flamenco. Esta siguió a los cantes del Fillo, pero yo creo que lo engrandeció incluso. Este Fillo, que tuvo amores con la Andonda, y por eso decía lo de amancebado, en aquel entonces, si no estaban casados, pero estaban arrejuntados, como también se decía en muchos sitios, lo suyo era que estaban amancebados, aunque ahora ya no se diga, pero era la realidad. Muy bien. Dice que Ana la Alondra, que no era la Alondra, sino la Andonda, era la amante del Fillo y era una excelente solearera. Y que había en otro una competencia con Antonia la Lora. Antonia la Lora se llamaba la Lora porque era su hermano era el Loro y tomaban el apodo de la familia, en este caso de la hermana del hermano. Lo digo porque los nombres son, la mayoría de las veces son apodos y es raro saber el origen de estos apodos. Algunos estarían justificados. Hay quien pensaba que lo de la lora era porque era muy fea, no tenía nada que ver, era porque era la hermana del loro. Acostumbrada a ser tímida de todo el mundo que intentan inútilmente hacerse temer por un solo hombre, lo que termina convirtiéndose para ella
en una tragedia. Explica esto. Esto es referente a la lora, a la andonda, vaya. Sí, Es en la página 38. sí, es que hay hay mucha, cuando rastreas en la vida de estos personajes, hay muchas historias que la realidad no las ha confirmado, son prácticamente como leyendas. Una de ellas, la más curiosa, es la de la rubia de Málaga y el canario, que terminó en tragedia. Pero en este caso, en el caso de la Andonda, lo que le pasó es que se dedicó al alcohol, Vaya. ahogó su rabia, dice, su sed de sangre y su terrible temperamento en un torrente líquido. Este es Núñez de Prado, uno de los que hacía los perfiles de las artistas muy líricos, pero la mayoría de las veces basado en la pura leyenda, en el chascarrillo, y la mayoría de las veces sin confirmar en la realidad. Y ahora, aquí esto sí que me ha llamado la Sí, atención. La Caguilona, vaya nombre, tú. Menudo sí, la apodo. cajilona Ah, Cagilona. probablemente sea una mala transcripción de la cangilona, los cangiles de la noria, Ah, porque como tal no existe, a no ser que fuera otro mucho peor, la cagalona, pero no lo hemos podido encontrar. ¿De dónde le viene el nombre a la cagilona? ya. Ya digo que he encontrado que probablemente sea la cangilona, que es como en algunos de los sitios aparece. Luego aquí dices una cosa, que la junquera, igual que en el caso de La la tía junquera, sí. Salvadora, esta cantadora generana, jerezana creó la llamada tonada de la junquera. ¿Cómo era la tonada de la junquera? Que Bueno, muchas tenía... de estas, por ejemplo, el estilo que se le da en el cante flamenco, las variaciones son a veces muy personales. No sé yo si es en un quejío o en una terminación más prolongada. Eso hace que este sea el cante de tal la soleá de fulanico o no sé, no, recuerdo que una vez cantando Enrique Morente dijo, esto es el estilo que yo aprendí de fulanica. Desde entonces ya se le llamaba el cante por esta fulanica, que ahora mismo no recuerdo cuál era. Joder. Pero siempre lo interesante para mí es que cuando yo le decía, se me han puesto los vellos de punta, cuando ha hecho este cambio, y eso decía, pues eso no lo inventé yo, eso lo aprendí yo. Ya. Núñez de Prado nos pone 10 glosadas. Concha la Peñaranda, famosa intérprete del cante de Levante. ¿Cuál era? ¿Qué especie de estilista era La, el la cante de Levante? cartagenera, los cantes de Levante, los cantes de las minas, que son, ya sabes, los más, entonces las cartageneras. Hay un concurso en la Unión Sí. que le dan como un premio muy importante todos los años en el concurso de la Unión. Y son siempre a los que hacen la interpretación de esos cantes. Anilla de Ronda, conocida también en su La, día la- como la lámpara, Anilla... la lámpara minera es el premio, que se me había olvidado. La Vale, lámpara minera una es el lámpara. premio de ese concurso. Vale. Ahora volviendo a Ronda. Anilla de Ronda, conocida también en su día como Anilla la Gitana. Rondeña, la más admirada de la Semana Andaluza de la Expo Universal de Barcelona, acompañada con Ramón Montoya. Esto, vamos, esta gente hace años que ya no existe, ¿no? Porque si vieron las... No, Montoya era uno de los guitarristas más famosos de su época y era el guitarrista que acompañaba a Antonio Mairena. Pero ahora esto saliendo un poco del guión, estos grandes músicos de flamenco, casi ninguno tenía estudios, ¿verdad? De música, lo aprendían de oído, ¿no?
¿O tenían estudios No de te lo música? puedo decir, pero lo que yo sí sé es que los, los habichuelas, que son los que más conozco de Granada, desde Juan Carmona y toda la estirpe de los habichuelas, no han ido al conservatorio. Sin embargo, el conservatorio sí ha ido a buscarlos A a ellos ellos, sí. para aprender. Sí, sí, por eso. Son gente que ha sido de oído. En el blog Flamencas por Derecho, la doctora Cruzado la define, una de las primeras artistas flamencas de las que se tiene noticia. ¿Quién es? ¿Quién es esta? El blog de las Flamencas por Derecho. ¿Qué quieres decirnos con Ah, esto? es uno de los blogs, puedes consultarlo, mejores que hay. Es una lástima que esta señora en su blog no lo termine convirtiendo en un libro de consulta, pero el blog yo se lo recomiendo a todo el mundo, es de consulta. Ahí están prácticamente todas las figuras, no solo masculinas, no solo femeninas, sino también masculinas, importantes del flamenco, no solo de la historia, sino también de la actualidad. Bueno, pues lo consultaré. Y luego aquí, la Marrancho, eminente soleaera. ¿Qué tenía esta señora? ¿Tan buena era? La Marrancho, En la página pues si 49. lo... Sí, esta es otra de las de San Lucas. Y luego aquí haces, volviendo a lo de atrás, vuelves con la Loro, hermana del Andrés el Loro, nacida en Cádiz, cigarrera de profesión y segurillera. O sea, va de seguidillas esto. Ah, Seguidillera. seguidillera. Ha quedado en la historia como de las primeras magistrales femeninas. ¿Y no se le ha hecho un monumento en su pueblo, en Cádiz? No lo sé. En Cádiz yo he encontrado un par de monumentos, pero de esta no. De esto no. Y ahora aquí hablas de la rubia de Málaga, rebufo de la fama de la sereneta. Su nombre, Encarnación Santiesteban, famosa por su especial interpretación del cante por malagueñas. Sí, la rubia de Málaga es la que tiene la anécdota con el canario. Pues él fue, no sé si lo viste, eh, decía que la rubia era una mujer hermosísima, una hembra de trapío, apasionada, rumbosa, feroz en su odio, firme en sus cariños, honrada en sus promesas. Y al cantador malagueño lo definen como hombre alegre, vividor, jaranero, y resulta que lo buscaban las mujeres, lo mimaban los públicos, de manera que esta mujer pues prácticamente cae en sus brazos y es maltratada. Hasta que un día la abandonó, se fue con otra cualquiera, como hacía de costumbre, dejaba una por otra, más nueva, según la leyenda fue la primera que tuvo a mano, con el único objetivo de provocarle los celos a ella. Como la cosa no acabó ahí, sino que también en el tablao quiso vencerla, pues hacían retos y quiso dejarla en mal lugar. Hasta que llegó el momento en que el padre de la rubia se había cansado ya de contemplar el martirio de su hija, provocó al canario, se batió con él y le despachó de un solo golpe, golpe certero como la convicción y radical como la venganza, dice Núñez de Prado, dejándolo pues mal herido. Entonces ahí acabó la disputa del tablao entre la rubia y el canario. Muy bien. La Trinidad Navarro Carrillo, otra cantadora paya de Málaga. Interpretaba malagueñas, muy elegante en el vestir según Fernando de Triana. Era guapísima, ojos que escapan al sueño del alma. Caramba, qué afinas aquí, Eduardo, ¿eh? ¿Cómo Pero afinas? son palabras de Núñez de Prado, que era muy, muy lírico, muy lírico. Ya te digo que la mayoría de las veces de las cosas que hace no las hemos podido comprobar porque está hablando de gente que ya no existe. Pero
Es muy interesante la manera de escribir que tiene, a mí me entusiasma. Su libro es recomendable solamente por eso, por lo bien que escribe y las cosas que dice tan bonitas. Rita la... No sirve como referencia crítica, porque además casi nunca dice si cantaba bien o cantaba mal, si cantaba mejor esto y cantaba peor lo otro, sino que lo que habla es de este tipo de cosas, de su físico, de su belleza o de sus problemas por culpa de esa belleza. Rita la cantaora, Rita Jiménez García, muy famosa, figura en los cafés cantantes y en las fiestas flamencas, tanto por su gracia como por su personalísima interpretación de los estilos festeros. ¿Cuáles eran los estilos festeros? Los estilos festeros son las bulerías, los tangos, el cante hondo, normalmente el cante serio que se dice, el cante grande, se, prácticamente se vincula con la seguidilla, la soleá, son cantes tristes, cantes de pena. El cante más alegre, el cante festero, los tangos, las bulerías, pues incluso el fandango, pues no se considera como un cante serio, un cante hondo de verdad. Digo yo que no se considera, no que no lo sea, que no se considera por los expertos que la mayoría de las veces tienen sus propios gustos, que no tienen por qué corresponderse con los de los aficionados. Con los míos, particularmente, la mayoría de las veces no tienen por qué corresponderse. No quiero decir que el cante este serio sea lo único que en las peñas flamencas o que en los tablaos flamencos se tenga que escuchar. Todo lo contrario. Precisamente en las peñas y en los tablaos lo que más éxito tiene luego con el público son los otros, los cantes festeros, cuando se arranca un tango por una bulería que terminan siempre levantándose y zapateando y es el fin de fiesta. De ahí de que se le diga festero. Dolores La Parrala, en nombre de la onubense. Antes quería decir que cuando habla de Rita la Cantadora fue precisamente uno de los motivos que me impulsó a escribir este libro. Era el acercarme a figuras que todo el mundo había oído hablar, todo el mundo, ¿quién no ha oído Rita la Cantadora? Si hay hasta el dicho ese, antes que te lo cante Rita la Cantadora, ¿por qué se decía esto? Eso fue lo que me impulsó. Todo el mundo ha oído hablar de Rita la Cantadora, pero nadie sabe su vida, nadie ha indagado, no se conoce, no es tan popular su vida. Y por eso fue por lo que yo hice esta investigación. Y lo de que anda que te lo cante Rita la Cantadora era porque ella, al parecer, nunca se negaba. Y cuando alguien quería contratar y era difícil de ir, pues le decían, seguro que si llama a Rita la Cantadora, ella sí acude, ella sí te lo va a hacer. Dolores La Parrala, nombre de la onubense Dolores Parrales Moreno, fue celebrada por Federico García Lorca. Incluso tiene un poema titulado para ella, ¿no? Sí, es que hay dos hermanas Parralas, las dos son igual de famosas. Dolores era la primera, la más célebre y a la que Federico le dedicó su poema Café Cantante en su libro del poema del Cantejondo. Pero las dos eran de Huelva y la hermana fue la que luego tuvo esa canción tan famosa de La Parrala, que la Parrala sí, la Parrala no, la Parrala la canto yo. Exactamente, la Parrala sí, la Parrala no. Que sí, que sí, que sí, que no. Que la Parrala tiene, le gusta, ¿cómo era? Le gusta es igual, no te preocupes. Que bebe para olvidar. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, no, que no bebe, no puede cantar, que no, que no, que no, que no, que solo bebe para olvidar. ¿Quién me compra este misterio? ¿Por quién llora? ¿Por quién bebe? ¿Por quién sufre la Parrala? Fue en su época bastante popular. Esta era la hermana de Dolores, que era Trini la Parrala.
Trinidad, bueno, aquí vuelves a hablar de ella. La Parrala sigue la escuela de Silverado. ¿Cómo era esta escuela? La cantadora más general que se ha conocido hasta ahora. Y luego vuelves a hablar de Trinidad La Parrala, hermana de la anterior, no tenía rival cantando la canción del sereno y el pregón del pescadero. ¿Cuál era la canción del sereno, tú? No tengo ni idea. Tío. Esto me hubiera gustado poder contestar, pero no sé si esto sigue existiendo. Ten en cuenta que estamos hablando de, de la época de Fernando el de Triana, en la primer tercio del siglo XX, pero del siglo XIX. Ya, Sería un cante famoso que hubiera por la noche del sereno, pero lo que sí es curioso es que esta canción que le dedicaron a la Parrala, para decir que si la Parrala le gustaba el vino, le gustaba el trinque, pues la cantaba con Piquer. Entonces es una copla que la podemos rescatar en la voz de Concha Piquer. Concha Piqué. La rubia de Cádiz, llamada Josefa Castrero, ni era paya ni destacaba por su belleza, pero cuando cantaba hubiera podido competir con la más estirada Miss. Esta cantadora no era ninguna belleza y poco tenía que agradecer a Dios por esta parte. O sea, me estás diciendo que era más fea que un pecado, ¿no? Sí, bueno, yo no la conocí, es lo que dicen los libros que hablan de ella. ¿No hay fotos? Sí, No hay fotos. pero es que para cantar bien no hace falta ser guapa, mientras No, que para, para triunfar quizás sí sea más importante ser guapa que cantar bien, ya, en ya, ya. según qué ambiente o qué sitio. La Serrana es el nombre artístico de María Valencia Rodríguez, una gitana de Jerez considerada como las raíces del cante, una flamenca de Tronillo que gozó de una gran fama en toda Andalucía, especialmente en Sevilla. O sea, está la María Valencia que tenía de particular, solo Bueno, en Tronillo. este caso había una controversia entre el nombre y el origen de si había nacido en un sitio o en otro y si se llamaba de una manera o de otra. Y entonces, como había esa controversia, tuve que dirimir entre las varias fuentes que encontré para quedarme con una o con otra. Luego hablas aquí de la Loca Mateo. María de la Era, gitana artísticamente conocida como la Loca Mateo, destacó como la gran soleaera, actuando junto a su hermana y maestro de cafés cantantes. Fue muy hermosa la figura de flamenca. O sea, aquí ya nos Sí, ponemos esta más, era de ¿no? Jerez y se llamaba la Loca Mateo porque su hermano era el Loco Mateo. Le pasó como a a la Loro, Ya. que tomaba el nombre artístico del hermano, que era el que estaba destacando y al irse ella a cantar con él, también a los tablaos, pues tomó su nombre. Luego aquí tienes un recuerdo para el fandango, que es el más antiguo. África La Peza actuó con el Café Suizo de Málaga con sus cantes de fandangos. ¿Qué tiene el fandango, aparte de ser el primero que hubo o descubierto? En el famoso árbol del flamenco tiene dos ramas principales. Una son los cantes llamados grandes y otra es los cantes, la rama del flamenco, que son los que menos importancia se le da. Sin embargo, para mí no solamente tienen importancia, sino que a veces, como hemos visto, los cantes de Levante en realidad son unas variedades de fandango. Los cantes mineros, otras. En fin, la rama del fandango es muy importante, muy grande. No es de los que consideran cantejondo los ortodoxos, pero sí es de los que más se cantan y los que más gusta escuchar al público. María la Gazpacha. María tenía reingambre familiar en las Zambras de Sacromonte con Carmen Amaya y Pastora Imperio y tomó parte en la película María de la O. Estuvo en América y fue con el escudo de Vicente Escudero. ¿Qué tenía este señor? ¿Que se las llevaba de calle Eh, todas o qué?
Vicente Escudero, no, él era el bailador, como sabes, y era bastante famoso y todas que pues, querrían trabajar y era uno de los que podía darle esa oportunidad. María la Gazpacha es una de las pocas, con África la Peza, son de los pocos nombres de Granada que destacan y que han logrado entrar en esta historia importante del flamenco sin ser de la parte de Jerez, Cádiz y Sevilla. Hay ese triángulo entre Lebrija, Utrera, Jerez, que es donde se supone que está lo más granado y lo más importante del cante flamenco. Sin embargo, estas son de Granada y han destacado unas por una cosa, otras por otra. Esta ganó el concurso de saetas y con ese bagaje se fue a Barcelona y estuvo en la Exposición Universal del 29 junto con un grupo que además, como casi todos el nombre Amaya proviene del Sacromonte, sale del Sacromonte, toda la saga de los Amayas, e incluso Carmen Amaya, que termina, que uno sabe de Barcelona, y que nació allí y que tiene toda su raigambre en Barcelona, pero era su familia y todos esos Amayas, era gente que provenía del Sacromonte de Granada. La niña de los Peñes, yo oí hablar del niño de los Peñes. Y tú hablas siempre de la niña, Pastora Pavón Cruz, hermana de Tomás Pavón y esposa de Pepe Quinto, amiga personal de García Lorca, había sabido conjugar fácilmente la pureza de los estilos con un aire personal inconfundible. Aquí afinas una barbaridad, ¿eh? Pero no solamente es que es inconfundible, es que se terminó convirtiendo, como ya he dicho antes, en el nombre más importante de la historia del flamenco, más por encima de cualquier hombre masculino, cantador. Mujer libre Sí, identificada con el espíritu republicano. Qué bonita está Triana cuando ponen en el puente banderas republicanas. Toma castaña, tú. Esto es, eso es muy bonito. sí, estuvo a punto de pagarlo caro, precisamente porque se mantuvo fiel a ese espíritu republicano. Y lo curioso es que cuando le había pillado, ella era la que decía Triana, qué bonita está Triana cuando le ponen al puente bandera republicana. Y eso en un momento determinado, esa letra ha cambiado muchas veces, no solamente en ese momento, sino siempre, lo del puente de Triana. Una decía las banderitas gitanas en vez de las banderas republicanas, porque era más... No Y era esto, censurable. claro, menos censurable. La vida de Pastora Pavón me trae de inmediato a la memoria los casos de Madame Curie, Virginia Woolf y María Lejarraga, por estar casadas con Dejar, mediocres. sí, bueno, esto es una reflexión mía. No solamente le pasa a ella, a muchísimas otras mujeres importantes de la historia que mientras están solteras no tienen problemas y cuando se casan dejan de poder ser libres para cantar porque sus maridos no quieren que sean públicos Ya, y, ya. y le prohíben el cante o se lo restringen la salida. De manera que, siendo la artista por antonomasia principal de su época, tiene que dejar de salir en público, a pesar de que es eso lo que sustenta a la familia, porque al marido no le hace gracia que cante delante de nadie ni que la gente la oiga y le aplauda. Y eso fue así. El caso de la niña de los peines, que su marido era Pepe Pinto y que salían cantando y ella era la que de verdad cantaba y él, pues, no digo que lo hiciera mal, pero desde luego no le llegaba ni a la altura de las zapatillas. Canto, canto de clavijas apretadas, de medida precisa, admirable enlace con la música. Oye, clavijas apretadas, no sabía yo que había unas notas así.
Eso será en el flamenco solamente, ¿no? ¿Dónde es que no, En no la te he página, entendido? ¿Clavija? en la página 87 hablas de las clavijas apretadas. Hablando de la niña de los peines, de Pastora Pablo. No sé si es de Pastora Pavón. Sí, claro, la niña de los peines, ¿no? Bueno, esto es que no sé si no sé lo que quiere decir, pero me parece que es una de las de lo que le escribe Colombine, o no estoy seguro. Pues es igual, déjalo, no te preocupes. A ver, otra. Luis Ramos La Pompi, Luisa Ramos La Pompi, hermana de la niña de la Gloria y de reputada saetera Manuela la Sorda. Toma castaña, ¿cómo podía ser sorda? Fue famosa e interpretada por la saeta y por la seguiría y de bulerías. ¿Sorda interpretaba bulerías? No creo. ¿O lo dices en la página 89-90 o lo he leído mal? La Pompi, Sí. muy. La Pompi y su todas las pompillas, todas estas siguen existiendo y además están muy vinculadas con Granada. Esta era la hermana del Gloria, del niño Gloria, y ahora alternó con su hermano los principales cafés y no sé dónde decimos que era sorda, Aquí pone porque, que es sorda, que era sorda. Bueno, es igual. Se puede ser bueno, sorda y una gran cosa es bailadora. que se quedaría sorda, Ah, se quedaría pero sorda. otra cosa es que lo fuera desde entrada, porque siendo sorda difícilmente Por se eso. puede llegar a cantar. Por eso me llamaba la atención. A ver, Luisa Requejo, la petit niña de los La peines. petit niña de los peines, sí, esta fue, le llamaban la petit porque era muy pequeña. Y como ya existía la niña de los peines, pues esta tenía que ser la pequeña niña de los peines, porque actuaba a rebufo de la fama de la otra y, y era, llegó a tener fama, aunque no llegó a ser tan famosa como su antecesora, pero tuvo mucha importancia también en su época. Esta era Luisa Requejo. Bueno, acabó en Madrid y hasta la Segunda República y le perdemos la pista. O sea, la debían fusilar seguramente. Aquellos bestias. A ver, tía Nica la Piriñaca, bautizada como Ana Blanca Soto, pero popularmente conocida como tía Nica, hermana del enano y el gacho. Cuando se quedó Sí, viuda volvió a los escenarios cuando este es cantó a otro gusto en la voz. otro ejemplo de lo que decimos. Ella cantaba, yo la he oído varias veces personalmente, y no es como Los Ángeles, era una maravilla, era una cantadora. Aquí sí que cabe decir de pura cepa, de raza de verdad, de raza cantadora. Y sin embargo también sufrió la prohibición del marido cuando era de verdad una artista que digna de seguir por donde quiera que fuera a cantar. La niña de la Puebla, que esta era ciega, esta sí que lo sé. Dolores Jiménez Sí, esta sí es Alcántara. ciega. Dolores, Ciega sí, pero sorda no no, no es sé. difícil, pero ciega sí. Esta Dolores, era ciega y además se movía difícilmente con su silla siempre a mano, actuaba con gafas de sol, aunque no veía ni hubiera visto sin ellas tampoco. era hija de un barbero anarquista que le escribía todas las letras a su padre. ¿Eh? Sí, esta es pasó a la fama porque cantaba la famosa de los campanilleros y se hizo famosa por ese cante de los campanilleros. Tía Marina Bichuela, la granadina María Carmona Fernández, artísticamente conocida así. Habichuelas hay Sí, Marina, muchos. tía Marina Vichuela. Ella es una de las pocas fotos antiguas que quedan en Granada y que he podido reproducir porque se vendían como unas postales típicas
donde ella sale tocando la guitarra al lado de su padre, que, que está tocando las palmas a su lado para acompañar con las palmas a la guitarra. Ella cantaba y dejó uno de los tangos famosos que existen del Sacromonte de Granada que llevan su nombre, los tangos de Tía Marina. La Perreta, madre del cantador Juan Peña, el lebrijano, y el guitarrista Pedro Peña y el abuelo pianista Dorantes María Fernández, Granados. Lo hizo Sí, precisamente animada por sus hijos, ¿no? sí, es la Perrata, la Perrata. Perrata. Y era el Perrate, de ahí le venía el nombre, porque era hija, hermana, prima, madre de artistas flamencos, todos, y se llamaban los Perrates, y por eso a ella le vino la estirpe flamenca de la Perrata. Una estirpe que tuvo su continuación en su hijo, Juan Peña el Lebrijano, y también en el guitarrista Pedro Bacán, que también era de la misma familia y que es uno de los guitarristas mejores que yo he tenido ocasión de tal. Bueno, El Perrate era de Utrera, ella era de Lebrija, eran familia de las dos famosas de Utrera, las hermanas Bernarda y Fernanda, que son otros de los nombres clásicos del flamenco de esa época. Bueno, a ver, y para ir terminando, la Perla de Cádiz, hija de la cantadora Rosa Vargas, la papera y el guitarrista Juan Gelbert, por cierto, apellido catalán, ¿no? Sí, Gilabert. Bueno, Gilabert. hay un apellido catalán también en Granada, que es el de la madre de Estrella Morente, la mujer de Enrique Morente, también es de apellido catalán. María la Burra, no muy fino, parece insultante esto. Nombre artístico de María Fernández Flores, hija del Borrico de Cádiz. No, perdón, Sí, del Borrico de Jerez. parece insultante, pero no. Es curioso porque ese apodo viene de que cantaba como una burra y cantaba muy bien. Y lo del borrico es igual. La burra y el borrico son apodos. El origen de esos apodos muchas veces está justificado porque en este caso que en una de sus actuaciones alguien del público dijo que cantaba como una burra. Bueno, te hago la última pregunta. La paquera de Jerez, Francisca Méndez Garrido, cantaba La Niña de la Puebla. Esta la vi en Tarragona cuando yo era pequeño. La paquera se erigió tras la grabación de su primer disco en la década de los 50, nombrada por el Ayuntamiento de Jerez, hija predilecta de Jerez y medalla de oro de las Bellas Artes. Esta subió mucho, ¿eh? Sí, y además es una de las pocas que tiene su monumento en Jerez, en la plazuela de la Yedra, que se llama, en el barrio de Santiago de Jerez. Y eso es difícil, porque con la de artistas que ha dado esa ciudad, no todos han conseguido tener su estatua en la ciudad. Bueno, pues hasta aquí. Es un estudio profundo, mejor dicho, erudito, sobre el tributo de las mujeres que forjaron la tradición flamenca. Llama la atención de la gente que desde lejanos tiempos ha querido explotar esta parte de la música española. Leer Flamencas, las mujeres en la historia del flamenco. Eduardo Castro Maldonado, Ediciones Almuzara. És fantàstico. Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots. Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament.